Técnicamente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en el programa Técnicamente, mis queridos hobbits. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en el programa Técnicamente, mis queridos hobbits. Es un placer volver a estar con ustedes y ahora tenemos unos invitados porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre cuestiones de lo que es la contaminación, reciclamiento y contaminación? Y ahora vamos a ir un poco más adelante porque vamos a ligar con lo que son inventores mexicanos y lo que son científicos mexicanos que han hecho grandes descubrimientos. Voy a permitirme presentar primero a nuestros invitados. Alonso, que ya lo conocen ustedes. Alonso, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y vamos a un nuevo invitado que tenemos, que es Saúl Chontal. Saúl, bienvenido a este programa. Muchas gracias y hola a todos ustedes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, vamos a hablar un poco con ellos de que ellos, que había una pregunta de ellos, de qué secundaria habían estudiado. Empezamos contigo. Bueno, yo pertenezco a la Escuela Secundaria Técnica número 73, bueno, así se llamaba antes, creo que ahorita ya le modificaron el número. Es de la Costa Chica de Oaxaca, por ahí en un pueblito cercano a la costa del Pacífico. ¿Y tú, compañero? ¿Y qué estudiaste? Bueno, en mi área, en esta secundaria técnica lo que se nos impartían eran el área de apicultura, agricultura y pecuarias. Yo me encontraba en el área de pecuarias, vacunando vacas, ferrándolas, ordeñándolas, criándolas. Esa era prácticamente mi tarea dentro de esa secundaria. ¿Tú, Saúl? Yo estudié en la secundaria técnica número 152. Esta se encuentra en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán. Muy bien. Pues vamos a empezar con nuestro programa. ¿Te acuerdas que habíamos iniciado o terminado la vez pasada cuando hablamos de contaminación y hablamos algo de Mario Molina? Que él fue algo que él hizo, que descubrió o inventó lo que se relaciona al ozono. No, él descubrió, porque por ejemplo él se planteó la pregunta de qué era lo que afectaba la degradación de la capa de ozono que tenemos en la atmósfera, y entonces él hizo su hipótesis de que bueno, tal vez algo que nosotros estamos emitiendo está degradándola y destruyéndola. Y entonces fue como realizó una serie de investigaciones y llegó a la conclusión de que la emisión de los llamados CFCs o clorofluorocarbonados eran los responsables de la degradación de la misma. Y estos productos se emiten a través de mayor parte de equipos que refrigeran. En el caso, por ejemplo, de los gases que se utilizan para enfriar dentro del refrigerador o que se utilizan en algunos vehículos. Incluso en algunos instrumentos que utilizamos, por ejemplo, los termos, esos utilizan los CFCs para mantener la temperatura, porque son muy buenos aislantes. Pero de hecho ya se quitó todo eso, ¿no? Por norma para evitar la contaminación, ¿no? Perfecto. ¿Qué le dieron a Mario Molina? ¿Qué fue lo que obtuvo él? Bueno, afortunadamente él obtuvo un maravilloso premio Nobel. Aquí sí serían mis pequeños hobbits que recuerden en qué año Mario Molina fue premiado precisamente con ese premio Nobel. Y hablando de ello, ahora sí, Saúl, creo que México ha tenido otros premios Nobel, no necesariamente en el área de química, que fue el premio que le dieron a Mario Molina. ¿En dónde más obtuvo México premios Nobel, que es una aportación? ¿Te acuerdas de ellos? Sí, uno de ellos es con Octavio Paz, ese fue premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura. También mis pequeños hobbits, ¿en qué año fue cuando obtuvo el premio Nobel de Literatura y con qué obra? ¿Tú te acuerdas, Alonso, con qué obra, por lo menos para poder ayudar a nuestros hobbits y a ver si leyeron ya ese libro? Sí, fue con el libro Laberinto de la Soledad, en el cual
Lo he leído, no lo he leído completamente, pero está muy interesante. Habla sobre la cultura mexicana, sobre del cambio que hemos tenido a través del tiempo. Creo que también los jovencitos que están viendo ahí el programa deberían aventurarse en la literatura, eh, bueno, empezar a leer y empezar a conocer más sobre nosotros mismos. Y tomar el sabor a lo que es la lectura. Claro que sí, como mexicanos siempre tenemos que hacer una aportación. Perfecto. ¿Qué otro premio Nobel hemos obtenido, Saúl? También hemos obtenido lo que es el Premio Nobel de la Paz. Este fue por Alfonso García. García. Robles. ¿En qué año fue, mis pequeños hobbies, donde se obtuvo ese premio? Porque ahí la aportación básica que hizo este mexicano es lograr que toda América Latina esté desnuclearizada. Entonces es una de las grandes aportaciones que tiene México. Bien, vamos a continuar ahora la parte de lo que son descubrimientos e inventos. Alonso, ¿puedes hablarme algo al respecto, por ejemplo, de nuestras raíces? Tú que ahora sí creo que eres del área mixteco-zapoteca, ¿o de dónde vienes? Sí, bueno, yo de la Costa Chica de Oaxaca soy un mixteco zapoteco. De hecho, hablo un poco de mixteco. Sin embargo, hablarlo ahorita aquí en la escuela, bueno, cuando estoy en la escuela se les hace un poco raro a mis compañeros. Incluso hasta me dicen, oye, ¿estás hablando japonés? No, es mixteco. Ok. ¿Cuáles son aquellos descubrimientos o inventos de los prehispánicos que hubo en nuestra tierra, pues? Bueno, algunos que te puedas acordar. De inventos que realizaron ahora sí que nuestros antepasados, los prehispánicos, podemos destacar que, por ejemplo, ellos inventaron lo que es el molcajete, lo que es el metate, lo que son las chinampas también, que aunque Que parezca... es una hidroponía. Bueno, que sí, es básicamente el principio de la hidroponía, que aunque parezca muy diminuto ese pequeño cambio, significa bastante para nosotros, ya que representa a nuestra cultura. Es básicamente con lo que estamos, con el metate, con lo que antes molían el maíz, que primero se nixtamalizaba y luego pasaba a ser tortillas. A ver, ¿qué es la nixtamalización? La nixtamalización. A ver, Saúl, ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? No, A sinceramente. ver, no Alonso, me acuerdo. tú sí hiciste esto allá en tu No, sí. terruño, ¿no? Esto era del diario casi de mi madre. Bueno, es echar en un recipiente maíz con un poco de agua y luego suministrarle cal, una buena cantidad, y luego ponerlo a cocción a fuego lento durante un largo tiempo para que el maíz se cosa y las proteínas y bueno, ahora sí que los nutrientes se vuelvan más digeribles para nosotros, ya que comer así como así el maíz crudo sí nos da un buen dolor de estómago. Y ya nixtamalizado, lo que puedes hacer es que aparte de que se le quita la cascarita que tiene el maíz, te permite molerlo más fácil y poder modificarlo, hacer tortillas, memelitas, y bueno, creo que la mayoría de nosotros ha comido casi todas las variantes de tortillas, ¿no? Así es. Y también algo importante de nuestros prehispánicos es que ellos también habían descubierto el cero. Para ahí hay alguna cuestión donde se ve cuál es el cero, y no necesariamente digan que fue los hindúes los que lo habían hecho, o los árabes, sino que también nosotros nuestros prehispánicos habían descubierto cómo era el cero, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de otros desarrollos que hubo en nuestra cultura, vamos a irnos desde la antigüedad hasta más acá. Por ejemplo, cuando hablamos de la nao de China. La nao de China, ¿qué es? Las naves que llegaban de China. Recuerden que ayer vino el presidente de China y por ahí se firmaron 33 acuerdos, pero ya tenemos muchísimos años, cientos de años atrás, que realmente ya había comercio con China. Pero ¿cómo puede llegar tan fácilmente la nao de China acá, que además estamos hablando de cualquier otro tipo de comercio? ¿Quién descubrió esa corriente que permite que lleguen aquí a nuestras costas? Saúl. Alonso, ¿te acuerdas? Hay una corriente que tiene un nombre especial, que es la que permite que puedan llegar las naves con mayor facilidad. O sea, no se viaja en línea recta, sino a través de una corriente marina, que es la que permite que puedan llegar con mayor facilidad esas naves hacia acá. ¿Qué dice? ¿De quién? Si no mal me equivoco, creo que era Urudate. ¿Urudate fue qué? Él fue quien descubrió la corriente marina en un viaje, creo que porque venía por petición de Rey Felipe II para descubrir una ruta. Sí, él se fue a Filipinas y después el problema era el regreso. Y entonces fue cuando pudo descubrir esa corriente que le permitió regresar a nuestro continente, en este caso a las costas mexicanas. ¿Sí? Ok, ese sería un descubrimiento. Algo más que podamos hablar, ahora sí vamos a meternos más a fondo en lo que serían los temas sobre descubrimientos e inventos. Alonso.
Bueno, ¿Qué lo te primero acuerdas? bueno, antes de hablar de descubrimientos e inventos, Defínelos. definirlos. Por ejemplo, un descubrimiento es, por ejemplo, algo que siempre ha estado ahí y que sin embargo la gente no lo ha visto, porque es tan obvio o porque simplemente es complicado estarlo deduciendo. Y los inventos es algo que tú agarras y lo creas a partir, puede ser de descubrimientos, es decir, utilizas varios principios para crear algo novedoso, algo que no existía, o incluso suponiendo que ya existe, tú nada más lo mejoras, eso es un invento. Perfecto. En México hay dos organismos para poder registrar lo que sería el desarrollo mental, la parte intelectual. Uno es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. Ahí se registran lo que sería inventos, o sea, se hacen las patentes, se hace lo que son modelos de utilidad y algunas otras cosas. Y hay otra parte que es cuando la gente crea mentalmente, vamos a poner un libro, una poesía. Ahí, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué organismo? Bueno, en ese caso uno se tiene que dirigir al indautor, porque es una creación intelectual, no es una creación física como tal. En el caso del INPI, bueno, incluso uno puede llegar ahí, está por aquí cerca de la Glorieta de Insurgentes, está como a unas 2 calles el INPI, y uno puede, por ejemplo, no, que diga es el indautor el que está ahí, corrección, es el indautor el que está ahí, y uno, por ejemplo, llega y les dice, ¿sabes qué? La verdad quiero registrar este documento o este artículo que yo escribí, un poema, un verso. Llegas y le sabes qué, aquí está tu formato, te entregan el formato, tú nada más lo llenas las características de qué dice, cuándo lo creaste, por qué lo creaste y pagas un Sí, derecho que para entregas ese registro. unas copias de tu obra pues para que quede totalmente el registro. Ajá. Y es el indautor. Y el INPI, pues ese Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues ya se encarga de precisamente los registros, como llamamos patentes, modelos de utilidad y otras variantes que sobre eso estamos teniendo, ¿no? Sí, y es que, bueno, aquí haciendo una pequeña pauta, es que muchas personas creen que cuando dicen, es que vas a inventar algo, creen que va a ser bueno, va a ser algo maravilloso, algo que pueda, incluso decimos, maravillar al mundo entero, pero no necesariamente tiene que ser eso, pueden ser pequeños cambios o arreglos que se le hagan a los objetos ya existentes. Nada más es, por ejemplo, aumentar, no sé, ponerle una mayor comodidad al usuario, agregarle, no sé, alguna pequeña novedad que digas, oh, mira, esto creo que se puede hacer y nadie se le ha ocurrido. Me decía un profesor, bueno, suponiendo, ¿no? Está la silla y se le ocurre a alguien, oye, ¿sabes qué? Se me ocurre ponerle una almohadilla para que no me canse de estar sentado. Eso es una novedad, porque a nadie se le había ocurrido antes, suponiendo que fuera así. O algún otro pequeño cambio que fuera para un bien y se puede registrar. Y no necesariamente tiene que ser un artículo tan elaborado, tan novedoso y tan extravagante como muchos tienden a pensar que es un invento. Tenemos tantos que el INPI tiene un cuadernillo donde vienen todos los listados de las mejoras que se han hecho y los cambios que se le han hecho a algunos productos que ya existen. De hecho, entramos a la página, no vía cualquier buscador, y como el Google o Yahoo, alguno de ellos, nada más pones la palabra clave INPI y te vas directamente a la página principal y creo que por ahí tiene un manual donde viene cuáles son los inventos mexicanos y demás. A ver, Saúl, ¿de qué te acuerdas de aportaciones mexicanas, ya sea descubrimientos o inventos? ¿Alguno que quieras tú mencionar de todo lo que has estado leyendo? Bueno, uno de los que a mí me gustó más, y es porque bueno, todos creo que lo hemos usado o visto alguna vez en la televisión, en este caso lo que fue Guillermo González Camarena, él fue el que diseñó, bueno, dio las bases para la televisión a color. Esto fue aproximadamente en el año de 1940. Sí, que sería con un modelo, un tricomátrico, que fue lo que utilizó una combinación de los 3 colores primarios. ¿Recuerdan, mis queridos hobbies, cuáles son los colores primarios? Eso lo vemos en física, es pregunta para ustedes. ¿Algún otro invento? Que sí, que vamos a empezar a recordar lo que se ha hecho por los mexicanos. Bueno, retomando lo del tema pasado de las tortillas, también la tortilladora fue un invento de un mexicano. En este caso, bueno, fueron de 2 mexicanos, lo que fue Everardo Rodríguez Arce y Luis Romero. Esto fue en el año de 1904. Posteriormente, como fue avanzando la tecnología, pues se pudo hacer una máquina tortilladora de tipo automático, y esto lo hizo Fausto Celorio, pero esto fue en 1947. Okay, que es uno de los grandes desarrollos, puesto que es nuestra base de alimentación. ¿Cuál es la gran aportación de la tortilladora automática? O sea, ustedes que vienen ahora sí que de los pueblos, pues saben lo que cuesta el tiempo para poder hacer una tortilla hecha a mano. Sí es muy rica y todo esto, pero ya en gran cantidad, pues necesitamos un tipo de máquina que nos permita poder satisfacer a toda la población a costos más económicos y que pueda llegar a nuestros hogares. Okay. ¿Otro invento, Saúl?
¿Otro invento? Bueno, como tal sería la píldora anticonceptiva. Ese también fue inventado por un mexicano, bueno, con base de estudios. Este lo hizo el químico, fue un químico, fue el Miramontes. señor Miramontes, exactamente, Luis Ernesto Miramontes. Esto fue en 1951. Y eso es uno de los que se consideran como de los grandes descubrimientos a nivel del siglo XX, por todo el impacto social que se está teniendo la píldora anticonceptiva. ¿Sería que un invento o un descubrimiento? Vendría siendo más bien como un invento porque La fórmula. sí, porque como tal no iban a extraer el compuesto ya hecho, sino que ellos lo sintetizaron. De Claro. hecho, creo que lo extraen de un tubérculo mexicano, y que de le ahí dicen ñame. Bueno, aquí nosotros lo conocemos normalmente como un camote, por decirlo así. Ajá. De ahí se dieron cuenta de que era mucho más fácil sintetizarlo y barato. Claro, Lo que- porque eso viene de nuestros ancestros, ellos ya tenían la cultura, cuando no querían tener niños, se preparaba un menjurje por parte de los antiguos y entonces pues se podía hacer de que se tomaban las mujeres y entonces pues no había niño, ¿no? Sí, Eso claro lo van desarrollando ellos y pues van siguiendo avanzando en ese aspecto, ¿no? claro que sí. De hecho, hay, bueno, podríamos incluso catalogar los descubrimientos que se han hecho desde la época prehispánica y que aparentemente son descubrimientos que muchos le toman poca importancia. ¿Por qué? Bueno, es que lleva mucho tiempo. Ok, sí, lleva mucho tiempo. Sin embargo, estas cuestiones han funcionado hasta ahorita. Y no necesariamente tiene que ser algo tan trascendental como les decía. Muy bien. Tenemos comunicación para que sepan de la secundaria, la 56, la 18, la 57, la 60, la 7, la 98, la 78, la 26, la 33, 38, la 94. Y Lulú de la técnica 78 dice: hola Alonso, muchos saludos a todos. De la parte de la secundaria 56, qué interesantes datos, pero hay personas que desconocían esto. Bueno, la idea básica es dar a conocer todas las grandes aportaciones que tenemos de los inventores y científicos mexicanos y que lo conozcan, o sea, el interés que existe. Algo importante cuando hace un invento o descubrimiento, no necesariamente es que tenga unos estudios de maestría o doctorado, a veces es cuestión de criterio común y bueno, empezar a trabajar pues para poder hacer algo que nos sirva a la comunidad, que sea un bien común para todos, ¿no? Entonces la gran aportación que se tiene. ¿Algo más, Saúl? Ahora sí. Sí, claro, también pues, se puede mencionar que por parte de los mexicanos, Eberto Castillo. fue el que diseñó el sistema tridelosa. Este se refiere a un sistema mixto en el cual hay acero con concreto. ¿En qué nos beneficia esto actualmente? Bueno, nos ayuda a que en las construcciones se utilice menos cantidad de material, pero también no afecta en su firmeza, o sea, mantiene la misma firmeza que una columna o un piso y nos ahorra mucho material y también peso, más que nada, porque como sabemos en la Ciudad de México el terreno es bastante inestable. Perfecto. ¿Te acuerdas de alguna construcción donde se utilice la tridilosa? Así es, actualmente se encuentra lo que es el Centro Médico Siglo XXI, ahí se encuentra claramente lo que es la tridilosa. Sí, ahí podemos hacer una visita y nos damos cuenta de lo que serían sus techos y demás, cómo está construido. Es una serie de vigas que se van entrecruzando, vamos a poner como grandes triángulos, y eso es lo que hace ya una distribución de la fuerza, y eso hace que sea más ligero lo que corresponde al peso que podríamos tener de un techo completamente sólido. Entonces nos da una gran ventaja en la etapa de construcción, ¿no? Otra cosa más así, Saúl. Bueno, ya no tan reciente, me regresaría un poco más en el pasado, sería lo que es la hélice Anáhuac. Ese también fue un diseño por un ingeniero y aviador mexicano. Él lo hizo en el año de 1916 y fue Guillermo de Villasana. En que hace ese desarrollo, ¿no? Muy importante, de la hélice. porque México en su momento pues fue una de las potencias en la parte aeronáutica, porque construíamos nuestros propios aviones y demás, entonces eso fue un gran avance. Por ahí me dijeron de que había una persona que evitaba la fuga del agua. Alonso, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo que descubrió? Todos tenemos WC en la casa, ¿no? Y algo que impide que el agua se siga fugando Son cuando los se llena el flotadores. tanque, los flotadores. Sí, del autor no me acuerdo, pero del principio pues es básicamente que el flotador evita que, bueno, tiene una válvula que está apoyada en base de un flotador que es hueco. Este flotador al momento de subir el nivel del mar, Del agua. del nivel del agua, perdón, va presionando más la válvula y va evitando que se siga Que la el agua fuga. sigue fugando, es uno de los grandes desarrollos, si no estaría tirándose constantemente el Sí, agua, ¿no? un gran problema para nosotros sabiendo que, bueno, principalmente en el Distrito Federal nos estamos quedando sin agua.
Exactamente, A pesar entonces eso nos ayuda y eso es una gran aportación a todo nivel mundial. Ujú. Igual presas y una serie de cuestiones de ese tipo que se evita que se llene de más y que haya un derrame de agua, ¿no? El preciado Sí. líquido, como llaman ahora. ¿A otro invento? Otro invento, bueno, regresando a los pilotes estabilizadores que se encuentran dentro, bueno, ya que estábamos hablando de construcciones con lo del sistema tridilosa, también están los pilotes estabilizadores, Que sería un ejemplo, ¿cuál? el de que existe en la torre La latinoamericana. torre latinoamericana, que precisamente aguanta inclusive grandes sismos y demás y mantiene la estabilidad del edificio. Sí. ¿Sí? Vamos a hablar en la parte de computación, Alonso. ¿Te acuerdas de alguna cuestión de aportación de los mexicanos o Alfonso? Está Alonso? el sistema de desarrollo del, ¿cómo se llama? La programación de Linux. La programación de, bueno, que Es un sigue en el sistema de operativo. Linux. Ajá. Es un sistema operativo que es un sistema operativo libre y fue desarrollado por dos mexicanos, quienes uno se apellida Icaza, Miguel Ángel Icaza, ¿y el otro? No, la verdad no Eso me acuerdo. sería bueno que lo estuvieran viendo mis queridos jóvenes, quién fue el otro joven, en aquel momento joven, que pudo hacer el desarrollo a través del equipo de cómputo y fue por ahí de 1999, Sí. donde se hace todo ese desarrollo que permite que utilicemos los softwares amigables que no tienen costo. Vamos a poner, es muy diferente a lo que sería un Windows, que hay que comprar, en tanto que ese es un software de tipo libre y que Sí. nos permite a nosotros programar y hacer una serie de cosas importantes. De hecho, incluso el software lo regalan. Me ha tocado que he ido a algunos eventos y te dicen, mira, toma la versión de prueba de Ubuntu y te dan el disco para que lo pruebes en la computadora. De hecho, se puede ejecutar desde el disco y es muy práctico. De hecho, es mucho más fácil de manejar que el propio Windows. Sí, hay algo por ahí, otro desarrollo también en computación, ¿no? De que es una variante de lo que es la parte de cómputo, que es que estamos hablando, Saúl. Bueno, otra de las variantes que Se se llaman pueden barro encontrar negro o algo así, es- ¿te acuerdas? Sí, dentro del programa, de lo que sería la programación, o sea, lo que es el jarro negro. ¿Y qué es eso? Es un... ¿Es una variación de qué? es una versión de datos, ¿no? Es una variación sobre un programa que nos permite utilizarlo en nuestra propia cultura, por nuestro lenguaje, etcétera, y es fácil de poder ser utilizado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa variante sobre el sistema de Linux, entonces nos permite trabajar de otra manera. A ver, una pregunta, ustedes son del Politécnico Nacional, pues igual que yo. ¿Qué ha hecho el Politécnico? Algunas aportaciones importantes que tenemos en la vida cotidiana. Bueno, una de las aportaciones que podemos mencionar que fue por parte de una persona del Instituto Politécnico Nacional es la tinta indeleble. Esta tinta indeleble, bueno, se usó por primera vez en las votaciones de México del año de 1994 y fue desarrollada por lo que es Filiberto Vázquez Dávila. ¿De qué escuela? Él estaba en la escuela de ¿Ciencias biológicas? Ciencias biológicas. Y ahí fue uno de sus grandes desarrollos, que lo que hace es no es otra cosa que una combinación de ácidos, ácido nítrico, etcétera, que permite de alguna manera quemar la piel del dedo, que esto te lo pones, y va a permanecer por lo menos 24 horas con esa marca negra que pues, mucha gente no queremos, ¿no? Pero que es una forma de identificar que la gente no vuelva a votar, etcétera. Entonces es una aportación. ¿Algo más que se haya desarrollado por Politécnico, que te acuerdes? Sí, uno que mencionamos previamente fue lo de la televisión a color, Sí, del claro, sistema Cromático de Guillermo cronométrico. González También fue Camarena. por él estudió en lo que fue la Escuela Superior de Ciencia, Escuela Superior, perdón, de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la CIME, que por cierto él no acabó la escuela, ¿no? Terminó inconcluso, pero ahí es donde uno hace inventos y no necesariamente tengo que tener una carrera para hacer inventos, ¿no? Otro descubrimiento por ahí es, bueno, deja comentar de otras secundarias que se han comunicado con nosotros, la secundaria técnica 94, que hay de cierto en que en Estados Unidos es diseño de las patentes de cualquier invento desarrollado por científicos mexicanos. A ver, no entiendo. Que es de cierto que en Estados Unidos es dueño de las patentes de cualquier invento desarrollado por científicos mexicanos. Bueno, cuando uno inventa, uno tiene que registrarlo, precisamente ahí uno protege, y la cuestión es que uno tiene que proteger en los países donde sabe que se puede estar comercializando. Entonces, sí, a veces uno desarrolla, lo da a conocer, pero no lo registra, entonces ahí donde siempre hay vivales o gente lista que se apropia de las ideas de otras gentes. Eso pasa tanto en Estados Unidos como los chinos, etcétera. Por eso la parte importante de hacer un registro en derechos de autor, si es de autor o bien a través del INPI, de lo que estamos haciendo, que claro, lleva un tiempo para poder hacer la protección de la propiedad, ¿no? ¿Alguna palabra sobre eso? Bueno, sí, de hecho lo que les iba a decir es que, o sea, como les mencioné antes, no necesariamente tiene que ser un gran invento
para patentarlo. Puede ser una pequeña innovación que hayas dicho, oh mira, se me ocurre, no sé, poner un empaque de goma aquí y acá y ya queda este invento. No tiene que ser tan novedoso, y es que lo que mucha gente hace es que dice, es que mi invento no es tan novedoso, entonces no lo patento. Y cuando llega alguien que dice, oh, eso está muy bien, pero no le voy a decir nada y me llevo la idea, yo lo patento y ya si me quiere reclamar, lo único que hago es, no, yo ya lo registré. Exactamente, Y el papelito habla. Ajá, o también lo que hacen muchos es, ¿sabes qué? Yo te pago, no vas a decir nada de que tú lo hiciste o de que tú lo inventaste, nada, tú vas a decir que yo lo hice y te pago tu dinerito, yo me quedo con el producto, lo registro y voy a Y lo tener mayores. comercializa. De hecho, Sí. la cuestión cuando uno inventa, pues no tiene uno todo el capital, a veces asociarse con alguien para que se pueda comercializar. Mira, de la secundaria 35, eso de cuidar el agua está genial, cada día está más escasa, y eso es por la protección de ese pequeño gran invento que fue el flotador. De la secundaria 94 nos mandan saludar a Alonso, Saúl, a un servidor. Muchas gracias, gracias. por esta salutación. Y bien, pues vamos a continuar con algunas otras aportaciones que tienen los mexicanos para poder hacer algún comentario, ¿no?, de lo que han estado haciendo. Algo importante es, por ejemplo, los concursos de creatividad que se utilizan en las escuelas, sobre Sí. todo a nivel medio superior, y aquí lo importante es pues también que en las escuelas sepamos que ese tipo de cuestiones pues se tienen que registrar. El INPI y el INDAUTOR ofrecen cursos gratuitos donde la gente puede capacitarse para saber cómo se protegen esas ideas, esa creación de la mente, Sí. y que pues no la estén pirateando, ¿no? Eso es importante. No, porque siempre, como decía usted, salen los vivales que dicen, no, es que a mí se me ocurrió primero, y la verdad tal vez no es cierto. Ujú. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien ahorita inventa algo, y sí es novedoso y es para algún proceso, pero por desidia dice tal vez, no, es que qué tal si ya lo inventaron, tengo que investigar, todavía tengo que pagar para que alguien investigue si este producto no está duplicado, etcétera, etcétera. Sí, de hecho es parte del gasto, ¿no? Se Sí. tiene que hacer. Tiene que hacerse, pero lo dejan ahí al ahí se va, y la verdad es que tal vez han habido algunas patentes de aquí en México que se han vendido a Estados Unidos, o incluso en algunos, por decirlo así, en algunos sistemas burocráticos se maneja de que dice algún país, oye, esa idea me gusta, no se la patentes. Y algunos países se llevan esas patentes al extranjero, y es cuando surgen algunos problemas de Claro. que dicen, es que esa patente era de aquí de México, sí, pero nunca lo registraron. ¿Por qué? ¿Se Porque no acuerdan se que tuvimos financió. problemas desde la cochinita pibil que Sí. se tiene que registrar porque ese, a final de cuentas es de alguna manera una formulación para poder conservar durante mucho tiempo la carne de puerco y que no le pase nada, pues eso ayuda, o protección de otro tipo de productos, ¿no? Incluso El también tequila. hubo algunos problemas por ahí hace como algunos 10, 12 años, me parece, o no recuerdo muy bien, en cuanto que un país oriental quería decir, ¿sabes qué? Yo quiero registrar el frijol a nombre de mi país, para que no se siga cultivando. Y fue un problema que que se expuso muy poco, realmente tal vez los chicos que ahorita están viendo ni siquiera se enteraron de eso, pero sí fue un tema de controversia porque un país extranjero quería patentar un producto que era 100% Bueno, patentar, mexicano. registrar como Bueno, denominación de origen, ajá. de ese tipo, ¿no? Pasó igual con la vainilla, que es protección mexicana ya, Sí. la vainilla de Papantla, y otros descubrimientos que se han hecho, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué productos agrícolas existen en México que ha aportado al mundo? Productos agrícolas, El aguacate, el jitomate, el jitomate. Entonces se descubre que tiene Cacao. propiedades alimenticias y son desarrollos, no desarrollos, sino descubrimientos mexicanos, y después pues hay que trabajar para que queden protegidos, ¿no? Sí. Bien, por ejemplo, quiero recordar lo que se hizo en el Instituto Tecnológico de Tantoyuca y en el Instituto Tecnológico de Tamazunchale, donde varios de los gentes que están haciendo ahorita tesis de maestría tienen productos que en su momento pueden llegar a ser patentes y que son parte de sus temas de tesis. Y me acuerdo también de un compañero de apellido Zapata, pero él es de la Universidad del Caribe, allá en Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo. Es un señor que además, fíjate, no es ingeniero, Sí. y este cuate tiene toda una serie de desarrollos propios que ha dado una gran aportación. Ahí el problema con él es un poco reacio por la parte cultural de que tiene que proteger sus productos, o sea, patentarlos, pues para que por lo menos sepan que él fue el que lo hizo, ¿no? Entonces es importante también esa parte de la cultura, y ahí las universidades o las instituciones de nivel superior o medio superior pues tienen que trabajar mucho en la cultura de que hay que saber proteger lo que se está desarrollando por nuestros inventores o nuestros científicos. Si así estamos hablando de la píldora anticonceptiva, ¿no? Sí. Y estamos hablando de algunos otros productos que están haciendo. ¿Algo más que podamos ir recordar de cosas que estamos haciendo? Bueno, aquí nada más un pequeño paréntesis. En el caso, por ejemplo, de las patentes, es que existen ciertas controversias en cuanto a quién tiene el derecho sobre usar qué.
Por ejemplo, si uno descubre ahorita, no sé, algún tipo de proteína, algún tipo de enzima o algún tipo de sustancia, no sé, que tenga alguna buena aplicación, o buena o mala, dependiendo del punto de vista que se tenga, muchos dicen, pero es que es de dominio público. Sí, pero si es de dominio público, cualquiera lo puede usar y lo puede usar para bien o para mal. Y luego dicen, ok, entonces va a ser solo de una persona. No. ¿Por qué? Porque esta persona va a restringir tanto el uso que tal vez algunas personas que lo necesitan no lo lleguen a obtener o no lo Claro. puedan utilizar. Sí, acuerda que hay algo que está ahorita con mucha polémica, es lo de los transgénicos, que Sí. une ahora sí que un científico mexicano del Politécnico en Simvestab hizo el desarrollo precisamente sobre los transgénicos, ¿no? Y claro,